Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Este es nuestro episodio número 3 de nuestra jornada espiritual de 40 días de arrepentimiento. Tengo aquí 3 copas. Este significa Cristo, una vida completa y perfecta, llena de Él. Este significa nuestras vidas sin Cristo. En realidad, así es como estamos sin Cristo, vacíos. Y esta es una copa medio llena, que significa aquellas personas que dicen, a mí lo que me falta es un poquitico de Dios y ya soy perfecto y ya soy salvo. Vivo una vida moralmente correcta, tengo mi religión y a nadie le hago mal. Por lo tanto, ya casi estoy ahí en el cielo. Pero Jesús no vino a acabar de arreglarnos la vida medio buena. Él vino para reemplazar esta vida vacía y darnos su vida completa. Por lo tanto, no sirve que tengamos una vida medio buena, moralmente correcta, pero alejados de Dios. Necesitamos a Cristo que llena el vacío de nuestras vidas. Como cristianos, debemos distinguir o diferenciar entre el hecho de solo tener conocimiento acerca de Cristo y el hecho de ser transformados por el Espíritu Santo para confesar a Jesús como Señor nuestro. Y esta distinción o diferencia es la que asegura que nuestra creencia coincide con nuestra confesión del señorío de Jesús sobre nuestra vida y sobre todas las cosas. No es lo mismo tener una religión acerca de Dios, añadiéndole un poco de cristianismo a la vida, que la transformación que el Espíritu de Dios da y que conduce al arrepentimiento y a la aceptación de Jesús como Señor. Una verdadera fe cristiana funciona sobre la condición de que solo se puede conocer a Dios por la revelación de Jesús. Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. No solo se requiere aprender sobre la vida de Jesús, la manera en que Él vivió, murió y fue resucitado por el Espíritu Santo no es suficiente. Requiere hacerlo su Señor y dueño de todo. Efesios 1:20 al 22 dice que Dios lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La vida cristiana superficial opera en un nivel de mero conocimiento acerca de Dios, a través de la historia de Israel, la historia de Jesús y de los primeros cristianos. Pero este mero conocimiento no es suficiente. Así las personas no encuentran el camino del arrepentimiento y una transformación de vida. Ellos siguen en su estilo de vida, de pecado, que han llevado siempre y apenas añaden a su fe un poco de la bondad de Jesús. Esto es lo que se llama religiosidad. Un poco de fe en Jesús, un poco de dogmatismo religioso, un poco de piedad y un poco de libertinaje, y piensan que es así como funciona la fe. Conociendo de la Biblia, de Dios, de Jesús, pero viviendo su vida sin un arrepentimiento verdadero. Todos fuimos partícipes de la caída en el pecado, de la destitución del hombre de la gloria de Dios y del destino de las almas sin pecado. Pero también podemos ser partícipes en Cristo del verdadero arrepentimiento, del nuevo nacimiento y de una vida transformada, resucitada de la muerte del pecado por el Espíritu Santo. La vida cristiana verdadera y profunda reconoce que los seres humanos somos incapaces de conocer a Dios aparte de la revelación que Él hace de sí mismo a través de Jesucristo. Necesariamente comienza con la obra del Espíritu Santo que conduce al pecador al arrepentimiento, haciéndolo tomar conciencia de su estado pecaminoso a la luz de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Desde esa posición de arrepentimiento y fe, al creyente ya le ha sido dado el Espíritu Santo y anda en el mismo Espíritu en que Jesús vivió y murió. Jesús vivió una vida obediente, sumisa a la voluntad del Padre, debido a la presencia del Espíritu Santo en él. Por lo tanto, la fe debe producir la misma actitud producida por el Espíritu y del conocimiento de una vida caída y pecaminosa cuando uno está apartado de Cristo.
es el Espíritu Santo quien conduce al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia de las personas a Jesús. No es suficiente entonces conocer a Dios de manera intelectual y evitar la responsabilidad del sacrificio de Jesús y del arrepentimiento de nuestro pecado. Se requiere asumir nuestra responsabilidad de nuestro pecado y acudir a Jesús para que mediante su sacrificio podamos ser salvos y transformados por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué muchas personas no experimentan una verdadera transformación al acercarse a Dios? En Romanos 6 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a pecar vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Versículo 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Y el versículo 11 dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué las personas que tratan de acercarse a Dios no son transformadas? Ellos tratan de cambiar, pero después de un tiempo siguen comportándose como el resto del mundo. El problema está en que ellos solo tratan de acercarse a Dios, pero ven que sus vidas no son tan malas y piensan que no necesitan tanto para ser salvos. Se consideran buenos, que solo falta un poquito de la bondad de Cristo en sus vidas. Por eso solo tienen un acercamiento a Dios meramente superficial. Piensan que ya están bien. No ven la necesidad de morir completamente a su vieja naturaleza que está viciada al pecado. No ven la necesidad de orar, de leer la palabra de Dios, de congregarse, porque sienten que están bien. La Biblia muestra que Dios el Padre no envió a su Hijo para acabar de llenar la copa que estaba medio llena de bondad, de buenas acciones, de ritos de la religión. Aquellas personas que viven una vida moralmente correcta, entre comillas, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para demostrar que la copa de sus corazones está completamente vacía y sucia, que su vida moral, moral basada en el ritualismo meramente, que su vida solidaria no significa nada si se trata de tener méritos delante de Dios para ser salvos. La Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es por obras o esfuerzos humanos como para poder vanagloriarnos, sino que es un regalo de Dios en Cristo Jesús. También dice la palabra en Proverbios, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y conocimiento. Cuando las personas quieren vivir según los estándares del mundo, y los deseos de agradar a su carne pecaminosa nunca satisfacen ni llenan el vacío que buscan llenar. Sin embargo, con Jesucristo, la persona puede darse cuenta ahora de su condición y a través de la obra del Espíritu Santo se arrepiente de tratar de llenar la copa de bondad a través de su esfuerzo personal. Esta forma de querer llenar sus vacíos a través del esfuerzo personal, la autorrealización, la actitud positiva y un comportamiento moralmente correcto y religioso, pero sin tener que acercarse a Dios por medio de Jesucristo, es meramente humanismo que se convierte en ateísmo. En cambio, a través de la obra transformadora del Espíritu Santo, los creyentes en Cristo sepultan su vida pecaminosa y centrada en su propio yo y son resucitados a una nueva vida en Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es la copa de reemplazo del Padre, no la adición a una copa medio llena de buenas acciones. Él es la copa de reemplazo. Él no vino para arreglarle la vida medio buena a las personas, sino para darnos una nueva vida en el Espíritu. Eso es lo que demuestra una verdadera transformación. Los fariseos que querían seguir a Jesús, que tenían que dejar el fariseísmo y convertirse al cristianismo, igualmente los saduceos y los gentiles. Y toda persona que quiere seguir a Jesús debe dejar sus prácticas meramente de tradición religiosa, legalismo y judaizantes y seguir el verdadero cristianismo de Jesús. Hoy existen corrientes cristianas, entre comillas, que tratan de judaizar el cristianismo usando terminología
hebrea, ahora quieren hablar solo en hebreo porque si no, no sienten que Dios los oiga, que Dios los apruebe. No, el Señor puede entender la voz de un niño, de un mudo, de un nativo, de cualquier persona en su propio lenguaje, porque Dios escucha el lenguaje del corazón. En 1 Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad en nosotros. Pero el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que Él es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Dile al Señor así, Señor Jesucristo y Padre Celestial, reconozco que una vida basada meramente en buenas acciones y comportamiento moralmente correcto no es suficiente para llenar el vacío de mi vida, y mucho menos alcanzar la salvación de mi alma. Solo tu sacrificio es suficiente, tu obra es suficiente. Por lo tanto, yo me rindo, me entrego, creo en ti de todo corazón. Perdóname por vivir una vida meramente religiosa en el ritualismo, pero sin una entrega consciente a ti. Perdóname por querer vivir una vida de conocimiento de Dios meramente intelectual, pero alejada en la práctica de Jesucristo. Y oro a ti, Señor, que perdone mis pecados y que esta vida mía en ti me lleve a hacer lo correcto. Amén. Muchas bendiciones.